El crucero Prinz Eugen era un crucero pesado de la clase Admiral Hyper, el tercero de una clase de 5 buques. Sirvió con la Alemania nazi en la Kriegsmarine durante la Segunda Guerra Mundial. El barco fue depositado en abril de 1936, botado en agosto de 1938 y entró en servicio después del estallido de la guerra, en agosto de 1940. Fue nombrado en honor al príncipe Eugenio de Saboya, un general del siglo XVIII al servicio de Austria. Estaba armado con una batería principal de 8 cañones de 20,3 centímetros y aunque nominalmente por debajo del límite de 10.000 toneladas establecido por el Acuerdo Naval Anglo-Alemán, en realidad desplazó más de 16.000 toneladas. El Prinz Eugen entró en acción durante la Operación Rheinübung, un intento de fuga al Océano Atlántico con el acorazado Bismarck en mayo de 1941. Los dos barcos destruyeron el crucero de batalla británico Hood y dañaron moderadamente el acorazado Prince of Wales en la batalla del Estrecho de Dinamarca. El Prinz Eugen se separó del Bismarck durante la operación para asaltar la navegación mercante aliada, pero esto se interrumpió debido a problemas en el motor. Después de entrar en la Francia ocupada y someterse a reparaciones, el barco participó en la Operación Cerberus, una atrevida carrera diurna a través del Canal de la Mancha a punto de regreso a Alemania. En febrero de 1942 el Prinz Eugen fue enviado a Noruega, aunque su tiempo estacionado allí se redujo cuando fue torpedeado por el submarino británico Trident días después de llegar a aguas noruegas. El torpedo dañó gravemente la popa del barco, lo que requirió reparaciones en Alemania. Al regresar al servicio activo, el barco pasó varios meses entrenando cadetes oficiales en el Báltico antes de servir como apoyo de artillería para el ejército alemán en retirada en el frente oriental. Después del colapso alemán en mayo de 1945, fue entregado a la Royal Navy británica antes de ser transferido a la Marina de los Estados Unidos, como premio de guerra. Después de examinar el barco en los Estados Unidos, la Marina de los Estados Unidos asignó el crucero a las pruebas nucleares de la Operación Crossroads en el atolón de Bikini. Habiendo sobrevivido a las explosiones atómicas, Prinz Eugen fue remolcado al atolón Kwajalein, donde finalmente zozobró y se hundió en diciembre de 1946. El naufragio permanece parcialmente visible sobre el agua aproximadamente a 2 millas al noroeste del aeródromo del ejército de Buchholz, en el borde de Nubuj. Una de sus hélices de tornillo fue rescatada y está en exhibición en el Lavoe Naval Memorial en Alemania. La clase de cruceros pesados Admiral Hyper se ordenó en el contexto del rearme naval alemán después de que el partido nazi llegó al poder en 1933 y repudió las cláusulas de desarme del Tratado de Versalles. En 1935 Alemania firmó el Acuerdo Naval Anglo-Alemán con Gran Bretaña, que proporcionó una base legal para el rearme naval alemán. El tratado especificaba que Alemania podría construir 5 cruceros del tratado de 10.000 toneladas. Los Admiral Hyper estaban nominalmente dentro del límite de 10.000 toneladas, aunque excedieron significativamente la cifra. El Prinz Eugen tenía 207,7 metros de largo en total y tenía una manga de 21,7 metros y un calado máximo de 7,2 metros. Después del lanzamiento, su arco recto fue reemplazado por un arco clipper, aumentando la longitud total a 212,5 metros. La nueva proa mantenía su cubierta de proa mucho más seca cuando hacía mal tiempo. El barco tenía un desplazamiento de diseño de 16.970 toneladas y un desplazamiento a plena carga de 18.750 toneladas. El Prinz Eugen funcionaba con 3 conjuntos de turbinas de vapor con engranajes que se alimentaban con vapor mediante 12 calderas de aceite de ultra alta presión. La velocidad máxima del barco era de 59 km por hora, a 135.619 caballos de fuerza en el eje, 101.131 megawatts. Según lo diseñado, su complemento estándar consistía en 42 oficiales y 1.340 marineros. El armamento principal del barco eran 8 cañones SKL-60 de 20,3 centímetros montados en 4 torretas gemelas, colocadas en pares de superficie hacia adelante y hacia atrás. Su batería antiaérea consistía en 12 cañones L-65 de 10,5 centímetros, 12 cañones de 3,7 centímetros y 8 cañones de 2 centímetros. El barco también llevaba un par de lanzadores de torpedos triples de 53,3 centímetros al lado de la superestructura trasera. Para el reconocimiento aéreo, estaba equipada con 3 hidroaviones Arado AR-196 y una catapulta. El cinturón blindado tenía un grosor de 70 a 80 milímetros. Su cubierta superior tenía un grosor de 12 a 30 milímetros y su cubierta blindada principal tenía un grosor de 20 a 50 milímetros. Las torretas de la batería principal tenían caras de 105 milímetros de grosor y lados de 70 milímetros de grosor. El Prinz Eugen fue encargado por la Kriegsmarine del astillero Germania Werft en Kiel.
Su quilla fue establecido el 23 de abril de 1936 con el número de construcción 564 y el nombre de contrato Creuzer J. Originalmente debía ser nombrada en honor a Wilhelm von Tegetthoff, el vencedor austríaco de la batalla de Lissa, aunque las consideraciones sobre el posible insulto a Italia, derrotado por Tegetthoff en Lissa, llevaron a la Kriegsmarine a adoptar al Prinz Eugen como homónimo del barco. Él fue lanzado el 22 de agosto de 1938 en una ceremonia a la que asistió el gobernador Reichstatthalter de Ostmark, Arthur Seyss-Inquart, quien pronunció el discurso de bautizo. También estuvieron presentes en el lanzamiento Adolf Hitler, el regente de Hungría, el almirante Miklós Horthy, que había comandado el acorazado SMS Prinz Eugen desde el 24 de noviembre de 1917 hasta el 1 de marzo de 1918, y su esposa Madolda Purgli, quien realizó el bautizo. Tal como se construyó, el barco tenía un vástago recto, aunque después de su lanzamiento fue reemplazado por un clipper inclinarse. También se instaló una tapa de embudo inclinada. La puesta en servicio se retrasó ligeramente debido a daños leves sufridos durante un ataque de la Royal Air Force en Kiel en la noche del 1 de julio de 1940. El Prinz Eugen sufrió 2 impactos relativamente leves en el ataque, pero no sufrió daños graves y fue puesta en servicio el 1 de agosto. El crucero pasó el resto de 1940 realizando pruebas en el mar Báltico. A principios de 1941 las tripulaciones de artillería del barco realizaron entrenamiento de artillería. Siguió un breve periodo en dique seco para modificaciones y mejoras finales. En abril el barco se unió al recién comisionado acorazado Bismarck para maniobras en el Báltico. Los 2 barcos habían sido seleccionados para la Operación Rheinübung, una ruptura en el Atlántico para atacar el comercio aliado. El 23 de abril, mientras pasaba por el cinturón de Fehmarn en ruta a Kiel, el Prinz Eugen detonó una mina magnética lanzada por aviones británicos. La mina dañó el tanque de combustible, los acoplamientos del eje de la hélice y el equipo de control de incendios. La salida planificada con Bismarck se retrasó mientras se llevaban a cabo las reparaciones. Los almirantes Erich Raeder y Günther Lütjens discutieron la posibilidad de retrasar aún más la operación, con la esperanza de que se completaran las reparaciones al acorazado Scharnhorst o al buque hermano Tirpitz de Bismarck completaría las pruebas a tiempo para que los barcos se unieran a Prinz Eugen y Bismarck. Sin embargo, Raeder y Lütjens decidieron que sería más beneficioso reanudar las acciones de superficie en el Atlántico lo antes posible y que los 2 barcos deberían realizar una salida sin refuerzos. El 11 de mayo de 1941 se habían completado las reparaciones del Prinz Eugen. Bajo el mando de Capitán Zurse, KZS Capitán en el mar, Helmut Brinkmann, el barco zarpó hacia Gotenhafen, donde la tripulación lo preparó para su salida al Atlántico. El 18 de mayo el Prinz Eugen se reunió con el Bismarck frente al cabo Arkona. Los 2 barcos fueron escoltados por 3 destructores Hans Lody, Z-16 Friedrich Colt y Z-23 y una flotilla de dragaminas. La Luftwaffe proporcionó cobertura aérea durante el viaje fuera de aguas alemanas. Alrededor de las 13 horas del 20 de mayo, la flotilla alemana se encontró con el crucero sueco HSWMS Gotland. El crucero siguió a los alemanes durante 2 horas en el Kattegat. El Gotland transmitió un informe al cuartel general naval, declarando: 2 barcos grandes, 3 destructores, 5 barcos de escolta y de 10 a 12 aviones pasaron Marstrand, rumbo 205 grados 20 minutos. El Oberkommando der Marine, OKM Alto Mando Naval, no estaba preocupado por el riesgo de seguridad que representaba Gotland, aunque Lütjens creía que se había perdido la seguridad operativa. El informe finalmente llegó al capitán Henry Denham, el agregado naval británico en Suecia, quien transmitió la información al almirantazgo. Los descifradores de códigos en Bletchley Park confirmaron que una incursión en el Atlántico era inminente, ya que habían descifrado los informes de que el Bismarck y el Prinz Eugen habían contratado tripulaciones de presas y habían solicitado cartas de navegación adicionales a la sede. Se ordenó a un par de Spitfire Supermarine que buscaran la flotilla alemana en la costa noruega. En la tarde del 20 de mayo el Prinz Eugen y el resto de la flotilla llegaron a la costa noruega. Los dragaminas se separaron y los 2 asaltantes y sus escoltas de destructores continuaron hacia el norte. A la mañana siguiente, los oficiales de interceptación por radio a bordo del Prinz Eugen recogió una señal que ordenaba a los aviones de reconocimiento británicos que buscaran 2 acorazados y 3 destructores en dirección norte frente a la costa noruega. A las 7 horas del día 21, los alemanes vieron 4 aviones no identificados que partieron rápidamente. Poco después de las 12 horas, la flotilla llegó a Bergen y ancló en Grimstad-Hort. Mientras estaban allí, las tripulaciones de los barcos pintaron el camuflaje del Báltico con el gris exterior estándar que usan los buques de guerra alemanes que operan en el Atlántico. Mientras estuvo en Bergen, el Prinz Eugen tomó 764 toneladas de combustible. El Bismarck, inexplicablemente, no pudo repostar de manera similar.
A las 19:30 horas del 21 de mayo, el Prinz Eugen, el Bismarck y los 3 destructores que escoltaban salieron del puerto. A medianoche la fuerza estaba en mar abierto y se dirigía hacia el océano Ártico. En ese momento el almirante Raeder finalmente informó a Hitler de la operación, quien a regañadientes permitió que continuara según lo planeado. Los 3 destructores de escolta se separaron a las 4:14 horas del 22 de mayo, mientras la fuerza partía de Trondheim. Alrededor de las 12 horas, Lutyens ordenó a sus 2 barcos que giraran hacia el estrecho de Dinamarca para intentar la ruptura en las aguas abiertas del Atlántico. A las 4 horas del 23 de mayo Lutyens ordenó al Prinz Eugen y al Bismarck aumentar la velocidad a 50 km por hora, para hacer la carrera a través del estrecho de Dinamarca. Al entrar en el estrecho, ambos barcos activaron sus equipos de detección de radar fumo. El Bismarck adelantó al Prinz Eugen por unos 700 metros. La niebla redujo la visibilidad de 4.000 a 3.000 metros. Los alemanes encontraron algo de hielo alrededor de las 10 horas, lo que requirió una reducción de la velocidad a 44 km por hora. 2 horas después, la pareja había llegado a un punto al norte de Islandia. Los barcos se vieron obligados a zizaguear para evitar los témpanos de hielo. A las 19:22 horas, los operadores del hidrófono y de radar a bordo de los buques de guerra alemanes detectaron el crucero HMS Suffolk a una distancia de aproximadamente 12.500 metros. El equipo del Prinz Eugen de Radio Intersecciones descifra las señales de radio enviadas por Suffolk y se enteraron de que su ubicación en verdad había sido reportado. El almirante Lutyens dio permiso para que Prinz Eugen se enfrentara al Suffolk, aunque el capitán del crucero alemán no pudo distinguir claramente su objetivo y por lo tanto mantuvo el fuego. El Suffolk se retiró rápidamente a una distancia segura y siguió a los barcos alemanes. A las 20:30 horas, el crucero pesado HMS Norfolk se unió al Suffolk, pero se acercó demasiado a los asaltantes alemanes. Lutyens ordenó a sus barcos que se enfrentaran al crucero británico. El Bismarck disparó 5 salvas, 3 de las cuales se colocaron a horcajadas sobre el Norfolk y arrojaron esquirlas de proyectiles sobre sus cubiertas. El crucero colocó una cortina de humo y huyó hacia un banco de niebla, poniendo fin al breve enfrentamiento. La conmoción de los cañones de 38 centímetros desactivados del Bismarck por el equipo de radar Fumo 23 llevó a Lutyens a ordenar al Prinz Eugen que tomara la posición más adelante para que pudiera usar su radar en funcionamiento para explorar la formación. Los cruceros británicos siguieron al Prinz Eugen y el Bismarck durante la noche, transmitiendo continuamente la ubicación y el rumbo de los barcos alemanes. El clima severo rompió en la mañana del 24 de mayo, revelando un cielo despejado. A las 5:07 horas de esa mañana, los operadores de hidrófonos a bordo del Prinz Eugen detectaron un par de embarcaciones no identificadas que se acercaban a la formación alemana a una distancia de 37 kilómetros, informando ruido de 2 naves de turbinas de movimiento rápido a 280 grados relativo, llevando. A las 5:45 horas, los vigías de los barcos alemanes vieron humo en el horizonte. Estos resultaron ser del Hood y Prince of Wales, bajo el mando del vicealmirante Lancelot Ollan. Lutyens ordenó a las tripulaciones de sus barcos que se dirigieran a los puestos de batalla. A las 5:52 horas, el rango había caído a 26.000 metros y el Hood abrió fuego, seguido por Prince of Wales un minuto después. El Hood se enfrentó al Prinz Eugen, a lo que los británicos pensaron que era el Bismarck, mientras que el príncipe de Gales disparó contra el Bismarck. Los barcos británicos se acercaron a los alemanes de frente, lo que les permitió usar solo sus cañones de avanzada, mientras que el Bismarck y el Prinz Eugen podían disparar andanadas completas. Varios minutos después de abrir fuego, Holland ordenó un viraje de 20 grados a babor, lo que permitiría a sus barcos atacar con sus torretas traseras. Ambos barcos alemanes concentraron su fuego en Hood. Aproximadamente un minuto después de abrir fuego, el Prinz Eugen impactó con un proyectil altamente explosivo de 20,3 centímetros. El impacto provocó un gran incendio en Hood, que se extinguió rápidamente. El Holanda ordenó entonces un segundo giro de 20 grados a babor para poner sus barcos en un rumbo paralelo con Bismarck y Prinz Eugen. En ese momento, el Bismarck había encontrado el alcance de Hood, por lo que Lutyens ordenó al Prinz Eugen que cambiara el fuego y apuntara al príncipe de Gales para mantener a sus 2 oponentes bajo fuego. A los pocos minutos, el Prinz Eugen acertó un par de impactos en el acorazado e informó que se había iniciado un pequeño incendio. Luego Lutyens ordenó al Prinz Eugen que se quedara detrás del Bismarck para que pudiera continuar monitoreando la ubicación del Norfolk y el Suffolk, que aún estaban entre unos 19 a 22 kilómetros al este. A las 6 horas, la capilla estaba completando su segundo turno de puerto cuando el Bismarck recibió 5 impactos. 2 de los proyectiles no llegaron a alcanzarlo, golpeando el agua cerca del barco, pero al menos uno de los proyectiles perforadores de blindaje de 38 centímetros golpeó al Hood y penetró su delgada armadura del cinturón superior.
El proyectil alcanzó el cargador de municiones trasero del Hood y detonó 112 toneladas de propulsor de cordita. La explosión masiva rompió la parte trasera del barco entre el mástil principal y el embudo trasero. La sección de proa continuó avanzando brevemente antes de que el torrente de agua hiciera que la proa se elevara en el aire en un ángulo pronunciado. La popa también se elevó hacia arriba cuando el agua se precipitó hacia los compartimentos abiertos. Después de solo 8 minutos de disparar, el Hood había desaparecido, llevándose a todos menos 3 de su tripulación de 1.419 hombres con él. Después de unos minutos más durante los cuales el Prince of Wales acertó 3 impactos en el Bismarck, el acorazado británico dañado se retiró. Los alemanes cesaron el fuego a medida que se ensanchaba el rango, aunque el capitán Ernst Lindemann, el comandante del Bismarck, abogó firmemente por perseguir al príncipe de Gales y destruirlo. Lütjens rechazó firmemente la solicitud y, en cambio, ordenó al Bismarck y al Prince Eugen que se dirigieran a las aguas abiertas del Atlántico Norte. Después del final del enfrentamiento, Lütjens informó que un crucero de batalla, probablemente Hood, se hundió. Otro acorazado, el rey George Borrenoun, había sido dañado. 2 cruceros pesados mantienen contacto. A las 8:01 transmitió un informe de daños y sus intenciones a OKM, que eran separar al Prince Eugen para reabastecerse y dirigirse a Saint-Nazaire para reparaciones. Poco después 10 horas Lütjens ordenó al Prince Eugen que se acercara al Bismarck para discernir la gravedad de la fuga de aceite del impacto en su arco. Después de confirmar grandes fugas de aceite en ambos lados del Bismarck, el Prince Eugen volvió a la posición delantera. Con el empeoramiento del tiempo, Lütjens intentó separar al Prince Eugen a las 16:40. La tormenta no fue lo suficientemente fuerte como para cubrir su retirada de los cruceros de Wake Walker, que continuaron manteniendo contacto por radar. Por lo tanto, el Prince Eugen fue retirado temporalmente. El crucero se desprendió con éxito a las 18:14. El Bismarck se dio la vuelta para enfrentarse a la formación de Wake Walker, lo que obligó al Suffolk a darse la vuelta a gran velocidad. El Prince of Wales disparó 12 salvas contra el Bismarck, que respondió con 9 salvas, ninguna de las cuales dio en el blanco. La acción desvió la atención británica y permitió que el Prince Eugen se escapara. El 26 de mayo, el Prince Eugen se reunió con el barco de suministros Pitcairn para recargar sus tanques de combustible casi vacíos. Para entonces solo le quedaban 160 toneladas de combustible, suficiente para un día. Posteriormente el barco continuó más al sur en una misión contra las líneas navieras. Antes de que se encontrara un barco mercante, se mostraban defectos en sus motores y el 27 de mayo, el día en que se hundió a el Bismarck, se le ordenó que abandonara su misión y se dirigiera a un puerto en la Francia ocupada. El 28 de mayo, el Prince Eugen repostó en el petrolero Esso Hamburg. El mismo día aparecieron más problemas de motor, incluidos problemas con la turbina del motor de babor, el enfriamiento del motor central y problemas con el tornillo de estribor, lo que redujo su velocidad máxima a 28 nudos. Los problemas de los tornillos solo podían comprobarse y repararse en un muelle y por lo tanto se eligió como destino Brest, con sus grandes muelles e instalaciones de reparación. A pesar de los numerosos buques de guerra británicos y varios convoyes en la zona, al menos 104 unidades fueron identificadas el día 29 por la tripulación de radio del barco. El Prince Eugen llegó al Golfo de Vizcaya sin ser descubierto y el 1 de junio se unieron al barco destructores alemanes y aviones que despegaban la costa de Francia al sur de Brest, y escoltada a Brest, donde llegó a última hora del 1 de junio, donde inmediatamente entró en el muelle. Brest no está lejos de las bases en el sur de Inglaterra y durante su estancia en Brest, el Prince Eugen y los acorazados Sarnordstein y Gneisenau fueron atacados repetidamente por bombarderos aliados. La Royal Air Force se refirió en broma a los 3 barcos como Brest Bomb Target Flotilla y entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 1941 arrojó unas 1.200 toneladas de bombas en el puerto. En la noche del 1 de julio de 1941, el Prince Eugen fue golpeado por una bomba perforante que destruyó el centro de control en las profundidades del puente. El ataque mató a 60 hombres e hirió a más de 40. La pérdida del centro de control también inutilizó los cañones principales y las reparaciones duraron hasta finales de 1941. Los continuos ataques aéreos llevaron al mando alemán a decidir que el Prince Eugen, el Sarnordstein y el Gneisenau tendrían que trasladarse a bases más seguras tan pronto como estuvieran reparados y listos. Mientras tanto, la operación Bismarck había demostrado los riesgos de operar en el Atlántico sin cobertura aérea. Además, Hitler vio el teatro noruego como la zona del destino, por lo que ordenó el regreso de los 3 barcos a Alemania a principios de 1942 para que pudieran ser desplegados allí. La intención era utilizar los barcos para interceptar convoyes aliados a la Unión Soviética, así como para fortalecer las defensas de Noruega. Hitler insistió en que harían el viaje a través del Canal de la Mancha, a pesar de las protestas de Raeder de que era demasiado arriesgado.
El vicealmirante Otto Ciliax recibió el mando de la operación. A principios de febrero los dragaminas recorrieron una ruta a través del canal, aunque los británicos no detectaron la actividad. A las 23 horas del 11 de febrero, el Scharnhorst, Gneisenau y Prinz Eugen salieron de Brest. Entraron al canal una hora después. Los tres barcos aceleraban a 50 km por hora, abrazando la costa francesa a lo largo del viaje. A las 6:30 horas habían pasado Cherburgo, momento en el que se les unió una flotilla de torpederos. Los torpederos fueron liderados por capitán Zurse Erich Bey, a bordo del destructor Z-29 General der Haflieger, General of Fighter Force. Adolf Vaillant dirigió las fuerzas de combate y bombarderos de la Luftwaffe, Operación Donnerkeil, durante Cerberus. Los cazas volaron a la altura del tope para evitar ser detectados por la red de radar británica. Los oficiales de enlace estuvieron presentes en los tres barcos. Los aviones alemanes llegaron más tarde para bloquear el radar británico con paja. A las 13 horas los barcos habían pasado el estrecho de Dover, pero, media hora más tarde, un vuelo de 6 torpederos Fairey Swordfish, con escolta Spitfire, atacó a los alemanes. Los británicos no lograron penetrar el escudo de combate de la Luftwaffe y los 6 peces espada fueron destruidos. Frente a Dover el Prinz Eugen fue atacado por baterías de artillería costera británicas, aunque no lograron impactos. Luego varios barcos torpederos a motor atacaron el barco, pero las escoltas del destructor del Prinz Eugen ahuyentaron a los barcos antes de que pudieran lanzar sus torpedos. A las 16:43 horas, el Prinz Eugen se encontró con 5 destructores británicos, el Campbell, el Vivacious, el Mackay, el Whitshed y el Worcester. Él les disparó con su batería principal y anotó varios impactos en el Worcester, pero se vio obligado a maniobrar de manera errática para evitar sus torpedos. Sin embargo, el Prinz Eugen llegó a Brunsbüttel en la mañana del 13 de febrero, completamente ileso, pero sufriendo la única baja en los 3 hombres, muertos por disparos de los aviones. El 21 de febrero de 1942 el Prinz Eugen, el crucero pesado Admiral Scheer y los destructores Richard Beitzen, Paul Jacobi, Z-25, Hermann Stoeman y Friedrichshain partieron a Noruega. Después de detenerse brevemente en Grimstad-Hord, los barcos se dirigieron a Trondheim. 2 días después, mientras patrullaba frente al fiordo de Trondheimsfjord, el submarino británico Trident torpedeó al Prinz Eugen. El torpedo golpeó el barco en la popa, matando a 50 hombres, causando graves daños y haciendo que el barco fuera inmanejable. Sin embargo, por sus propios medios, logró llegar a Trondheim y desde allí fue remolcada a Lofjord, donde durante los meses siguientes se llevaron a cabo reparaciones de emergencia. Toda su popa fue cortada y chapada y se instalaron 2 timones montados por jurado, operados manualmente por cabrestantes. El 16 de mayo el Prinz Eugen hizo el viaje de regreso a Alemania por sus propios medios. Mientras se dirigía a Kiel, el barco fue atacado por una fuerza británica de 19 bombarderos Bristol Blenheim y 27 bombarderos torpederos Bristol Beaufort comandados por el comandante de ala Mervyn Williams, aunque el avión no alcanzó al barco. El Prinz Eugen estuvo fuera de servicio por reparaciones hasta octubre. Realizó pruebas en el mar a partir del 27 de octubre. Hans Erich Voss, quien más tarde se convirtió en oficial de enlace naval de Hitler, recibió el mando del barco cuando regresó al servicio. En referencia a su nombre originalmente planeado, la campana del barco del acorazado austríaco Tegetov fue presentado el 22 de noviembre por el contramiraglio, contraalmirante cerrar paréntesis italiano de Ángeles. En el transcurso de noviembre y diciembre, el barco estuvo ocupado con largas pruebas en el Báltico. A principios de enero de 1943, la Kriegsmarine ordenó que el barco regresara a Noruega para reforzar los buques de guerra estacionados allí. 2 veces en enero el Prinz Eugen intentó viajar a Noruega con Scharnhorst, pero ambos intentos se interrumpieron después de que aviones de vigilancia británicos detectaran los 2 barcos. Después de que se hizo evidente que sería imposible trasladar el barco a Noruega, el Prinz Eugen fue asignado al escuadrón de entrenamiento de la flota. Durante 9 meses cruzó a los cadetes de entrenamiento del Báltico. Cuando el ejército soviético hizo retroceder a la Wehrmacht en el frente oriental, se hizo necesario reactivar el Prinz Eugen como buque de apoyo de artillería. El 1 de octubre de 1943, el barco fue reasignado al servicio de combate. En junio de 1944, el Prinz Eugen, el crucero pesado Lützow y la 6ª flotilla de destructores formaron la segunda fuerza de tarea, más tarde rebautizada como Fuerza de Tarea Thiele en honor a su comandante, el vicealmiral August Thiele. El Prinz Eugen estaba en este momento bajo el mando de Hans-Jürgen Reinicke. Durante junio navegó al vapor en el Báltico Oriental, al noroeste de la isla de Uto, como demostración de fuerza durante la retirada alemana de Finlandia. El 19 y el 20 de agosto el barco entró en el Golfo de Riga y bombardeó Tukums. 4 destructores y 2 barcos de torpederos apoyó la acción, junto con Prinz Eugen. El crucero disparó un total de 265 proyectiles de su batería principal.
El Prinz Eugen con su bombardeo jugó un papel decisivo en el éxito del rechazo del ataque soviético. A principios de septiembre el Prinz Eugen apoyó un intento fallido de apoderarse de la isla fortaleza de Oghlan. Luego el barco regresó a Gotenhafen antes de escoltar un convoy de barcos que evacuaron a los soldados alemanes de Finlandia. El convoy, que constaba de 6 cargueros, zarpó el 15 de septiembre desde el Golfo de Botnia con toda la segunda fuerza de tarea escoltándolo. Los aviones y destructores suecos siguieron al convoy, pero no intervinieron. Al mes siguiente, el Prinz Eugen regresó a las tareas de apoyo a los disparos. El 11 y 12 de octubre, disparó en apoyo de las tropas alemanas en Memel. Durante los 2 primeros días, el barco disparó unas 700 rondas de municiones de su batería principal. Regresó los días 14 y 15, después de haber reabastecido la munición de su batería principal para disparar otras 370 rondas. Durante el viaje de regreso a Gotenhafen el 15 de octubre, el Prinz Eugen embistió inadvertidamente al crucero ligero Leipzig en medio del barco al norte de Ela. La causa de la colisión fue una densa niebla. El crucero ligero se redujo casi a la mitad y los 2 barcos permanecieron encajados durante 14 horas. El Prinz Eugen fue trasladado a Gotenhafen, donde se efectuaron las reparaciones en un mes. Las pruebas en el mar comenzaron el 14 de noviembre. Del 20 al 21 de noviembre el barco apoyó a las tropas alemanas en la península de Suorbe, disparando alrededor de 500 rondas de munición de la batería principal. 4 torpedos Boats T-13, T-16, T-19 y T-21 acumulados la operación. El Prinz Eugen luego regresó a Gotenhafen para reabastecerse y volver a perforar sus gastados cañones de armas. El crucero estaba listo para la acción a mediados de enero de 1945, cuando fue enviado a bombardear a las fuerzas soviéticas en Samland. El barco disparó 871 rondas de municiones contra los soviéticos que avanzaban sobre la cabeza de puente alemana en Kranz en poder del 28 Cuerpo, que protegía Königsberg. En esta operación fue apoyada por el destructor Z-25 y el torpedero T-33. En ese momento el Prinz Eugen había gastado la munición de su batería principal y la escasez crítica de municiones obligó al barco a permanecer en el puerto hasta el 10 de marzo, cuando bombardeó a las fuerzas soviéticas alrededor de Gotenhafen, Danzig y Ela. Durante estas operaciones disparó un total de 2.025 proyectiles con sus cañones de 20,3 centímetros y otros 2.446 cartuchos con sus cañones de 10,5 centímetros. El antiguo acorazado Schlesien también proporcionó apoyo con fuego, al igual que el Lützow después del 25 de marzo. Los barcos fueron comandados por el viceadmiral Bernhard Rogge. Al mes siguiente, el 8 de abril, el Prinz Eugen y el Lützow se dirigieron a Swinemünde. El 13 de abril 34 bombarderos Lancaster atacaron los 2 barcos mientras estaban en el puerto. La espesa capa de nubes obligó a los británicos a abortar la misión y regresar 2 días después. En el segundo ataque lograron hundir al Lützow con un solo impacto de bomba Talley. El Prinz Eugen partió de Swinemünde hacia Copenhague, llegando el 20 de abril. Una vez allí, fue dado de baja el 7 de mayo y entregado al control de la Royal Navy al día siguiente. Por su liderazgo del Prinz Eugen en el último año de la guerra, Reinecke recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 21 de abril de 1945. Durante su carrera operativa con la Kriegsmarine, el Prinz Eugen perdió 115 tripulantes. 79 hombres murieron en acción, 33 murieron en accidentes y 3 murieron por otras causas. De estos 115 tripulantes, 4 eran oficiales, 7 cadetes o alférez, 2 suboficiales, 22 suboficiales, 78 marineros y 2 civiles. El 27 de mayo de 1945, el Prinz Eugen y el crucero ligero Nürnberg, los únicos buques de guerra alemanes importantes que sobrevivieron a la guerra en condiciones de servicio, fueron escoltados por los cruceros británicos Dido y Devonshire hasta Wilhelmshaven. El 13 de diciembre el Prinz Eugen fue otorgado como premio de guerra a los Estados Unidos, que envió el barco a Wesermonde. Estados Unidos no quería particularmente el crucero, pero quería evitar que la Unión Soviética lo adquiriera. Su comandante estadounidense, el capitán Arthur Graubart, contó más tarde cómo los representantes británicos, soviéticos y estadounidenses en la Comisión de Control reclamaron el barco y cómo al final los diversos premios importantes se dividieron en 3 lotes, siendo Prinz Eugen uno de ellos. Luego, los 3 lotes se sacaron al estilo de la lotería de su sombrero con los representantes británicos y soviéticos tirando los lotes para otros barcos y Graubart se quedó con el lote del Prinz Eugen. El crucero fue comisionado en la Armada de los Estados Unidos como el buque misceláneo no clasificado USS Prinz Eugen con el número de casco 9-300. Una tripulación compuesta estadounidense-alemana que constaba de 574 oficiales y marineros alemanes, supervisada por 8 oficiales estadounidenses y 85 hombres. Después de llegar a Boston, el barco fue examinado exhaustivamente por la Marina de los Estados Unidos.
Su gran conjunto de sonar pasivo de Hay fue retirado e instalado en el submarino USS Flying Fish para realizar pruebas. El interés estadounidense en la tecnología de amplificadores magnéticos aumentó nuevamente después de los hallazgos en las investigaciones del sistema de control de incendios de Prince Eugen. Los cañones de la torreta Anton fueron retirados mientras estaban en Filadelfia en febrero. El 1 de mayo, los tripulantes alemanes abandonaron el barco y regresaron a Alemania. A partir de entonces, la tripulación estadounidense tuvo importantes dificultades para mantener operativo el sistema de propulsión del barco. 11 de sus 12 calderas fallaron después de la partida de los alemanes. Luego, el barco fue asignado a la flota de barcos objetivo para la Operación Crossroads en Bikini Atoll. La Operación Crossroads fue una prueba importante de los efectos de las armas nucleares en buques de guerra de varios tipos. El problema del sistema de propulsión con el Prince Eugen puede haber influido en la decisión de disponer de ella en las pruebas nucleares. Fue remolcado al Pacífico a través de Filadelfia y el Canal de Panamá, partiendo el 3 de marzo. El barco sobrevivió a 2 explosiones de bombas atómicas, Test Able, una explosión de aire el 1 de julio de 1946 y Test Baker, una detonación sumergida el 25 de julio. El Prince Eugen estaba amarrado a unos 1100 metros del epicentro de ambas explosiones y solo sufrió daños leves. La explosión de Able solo dobló su trinquete y rompió la parte superior de su mástil principal. No sufrió daños estructurales significativos por las explosiones, pero estaba completamente contaminada con lluvia radiactiva. El barco fue remolcado al atolón Kwajalein en el Pacífico Central, donde una pequeña fuga no se reparó debido al peligro de la radiación. El 29 de agosto de 1946, la Marina de los Estados Unidos dio de baja a Prince Eugen. A finales de diciembre de 1946, el barco estaba en muy malas condiciones. El 21 de diciembre, comenzó a enumerar severamente. No se pudo llevar un equipo de salvamento a Kwajalein a tiempo, por lo que la Marina de los Estados Unidos intentó varar el barco para evitar que se hundiera, pero el 22 de diciembre, el Prince Eugen volcó y se hundió. Las torretas de los cañones de la batería principal se cayeron de sus barbetas cuando el barco se volcó. La popa del barco, incluidos sus conjuntos de hélice, permanece visible sobre la superficie del agua. Los Estados Unidos denegó los derechos de salvamento alegando que no quería que el acero contaminado entrara en el mercado. En agosto de 1979 una de las hélices del barco se recuperó y se colocó en el Lavoe Naval Memorial en Alemania. La campana del barco se encuentra actualmente en el Museo Nacional de la Armada de los Estados Unidos, mientras que la campana de Tegetov se encuentra en Graz, Austria. A partir de 1974 Estados Unidos comenzó a advertir sobre el peligro de una fuga de aceite de los depósitos de combustible llenos del barco. Estaba preocupado por el riesgo de que un tifón severo dañara los restos del naufragio y provocara una fuga. A partir de febrero de 2018, la Armada de los Estados Unidos, incluida la Unidad Móvil de Salvamento y Buceo 1 de la Armada, el Ejército de los Estados Unidos y los Estados Federados de Micronesia llevaron a cabo un esfuerzo conjunto de extracción de petróleo con el barco de rescate USNS Salvor, que había hecho agujeros en los tanques de combustible del barco para bombear el petróleo del naufragio directamente al petrolero Humber. La Marina de los Estados Unidos anunció que el trabajo se había completado el 15 de octubre de 2018. El proyecto había extraído aproximadamente 250.000 galones estadounidenses de fuel oil, que equivalía al 97% del combustible que quedaba a bordo del naufragio. El teniente comandante Tim Emge, oficial responsable de la operación de salvamento, declaró que ya no hay fugas activas, el aceite restante está encerrado en unos pocos tanques internos, sin fugas y encerrado por capas de protección. Las características principales son: desplazamiento del diseño, 16.970 toneladas estándar, 18.750 toneladas a plena carga. Largo, 212,5 metros en total. Manga, 21,7 metros. Calado a carga completa, 7,2 metros. Propulsión, 3 turbinas de vapor Bloom-Bosch, 3 hélices de 3 palas, 135.619 HP, 101.131 MW. Velocidad, 59 km por hora. Tripulación, 42 oficiales y 1.340 marineros. Armamento, 8 cañones de 20,3 centímetros, 12 cañones SKC-33 de 10,5 centímetros, 12 cañones SKC-30 de 3,7 centímetros, 8 cañones de 30 de 2 centímetros, 12 tubos lanzatorpedo de 53,3 centímetros. Blindaje, protección correa de 70 a 80 milímetros, cubierta de blindaje de 20 a 50 milímetros, caras de la torreta de 105 milímetros. Aviones transportados, 3 Arado AR-196. Instalaciones de aviación, una catapulta.